Pues yo opino que sabe que todo bien, todo bonito, solo nacional amor y sabe que solo nacional, juiciosos. Seguramente hemos visto en internet en muchos lados a este personaje. Morir, somos de los mejores. Él se hizo famoso gracias a esta entrevista. Responsable en esta vida, me lo bendiga, amén. Se hizo así conocido en redes sociales, al punto de protagonizar videoclips, ser una celebridad en la ciudad y el país, convertirse en la inspiración de muchos memes y viñetas, ser acosado para tomarse fotos y enviar videosaludos e incluso llegar a inspirar a un famoso de talla mundial como James Rodríguez a imitar su famoso pasito del juicioso. El juicioso. El juicioso. Pero detrás de las risas que este personaje nos ha sacado a miles, tal vez millones de personas en Colombia y el mundo, se esconde una realidad que muchos prefieren ocultar o ignorar. Una historia tan colombiana que a muchos avergüenza, pero que a todos nos confronta. Una historia de desplazamiento, de violencia, de la dura vida en la calle, pero al mismo tiempo una historia de sensibilidad humana, de alegría y de resiliencia, y de una risa sin muchos dientes, pero muy contagiosa y llena de energía. Esta es la historia de Fabián, el juicioso. Fabián vive en la calle, cuida carros por el sector del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Tal vez allí incrementó su pasión por el equipo nacional. Es obvio, cuando hay partidos, su trabajo es más generoso con su bolsillo. Y por eso esa gratitud adicional con un equipo que lo apasiona. Sin embargo, no siempre vivió en la calle. Fabián vivía en Ituango, Antioquia, un municipio dedicado principalmente a la agricultura. Allí la pasaba haciendo trabajos en el campo. Acompañaba a su padre en sus labores de la finca, ayudaba con los caballos, con el café, con el ganado. Tenía una tranquila vida campesina y se la llevaba muy bien con sus vecinos. Yo mantenía con el cucho, mamita, mi papita, mantenía los caballos, mantenía aclarándoles ahí aclarándole a la gente que nos seguía, llegaba allá con el carrito, yo colaboraba, me montaban los palos en el aguacate, cuando era el picho mío, dándome colaboración, yo a él, ayudándole. Ituango padeció en los 90 duros enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC, los paramilitares y el ejército colombiano, que lastimosamente dejaron el saldo de muchos campesinos y civiles muertos y heridos en combate. Un día, hace ya varios años, miembros presuntamente de la guerrilla de las FARC se tomaron violentamente el pueblo. Mataron a muchas personas, entre ellos el padre de Fabián, mientras a él trataron de llevárselo a la fuerza para hacer parte de la subversión. ¿Cuál gente? La gente mala, que no les el nombre, yo les los malos, no sé cómo decirle el nombre. Guerrilla. Más o menos. Yo digo guerrilla o guerrilleros. También alto alguna cosa la tengo. ¿Y eso fue hace cuánto? Eso hace... ¿Qué? 13 años atrás, no. Fabián logró escapar, dejando atrás todo lo que conocía, dejando atrás incluso a su madre, de quien no sabe nada hace varios años, y llegando en una chiva a Medellín, la gran ciudad, a comenzar una vida radicalmente distinta y difícil, una vida en la calle. Sin dinero en los bolsillos y sin un lugar para quedarse, conoció recién llegado lo dura que puede ser la calle para vivir. Puse cabecera, llevé un tapete, puse cabecera, la célula, yo lo estoy yendo, y el cuchillo y me eché. Una que es profundo porque uno nos lleva 2 días sin dormir, o 3 o 4 días, ay, lo que hay una profundo ahí. Yo me levanto ese solazo, ay, me voy a parar yo, al ratico me levantó. Cuando miro no estaban los zapatos, no estaba la cédula, no estaba la plata, solamente me dieron el cuchillo al lado. Ay, yo me paré, yo empecé, ay, ¿qué voy a hacer? Y esto todo caliente. Uy, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para qué corriendo de ahí hasta que se va a buscar? ¿Para qué cuenta yo lo encontraba? ¿Qué voy a hacer? Necesito encontrarlo.
Y me dio por irme otra vez cuando me fui cuando la señora. Madre, me robaron los zapatos, la señora me creyó. No, ya los vendió. Ese güey los vendió, se los fumó, ya los vendió. Yo no, madre, yo lo juro que no lo he vendido. No, yo no le voy a dar más nada. Yo me voy por otra casa. Yo, madre, regalemos unos zapatos. No tengo, no madre, será que me echa la policía, yo acá no me muero. Esto está muy caliente. Esto está muy caliente, yo acá no me muero. Ay, me cayó una zapata y me canto de estrecho, escucho todo. Con la dificultad de no conseguir un empleo formal y el agravante de su situación de calle, decidió rebuscársela como pudiera. En su momento, subiéndose a los buses, haciendo un divertido baile y pidiendo dinero por ello. Yo salí, yo me vine en Vallejuelos. Ya en Vallejuelos me parchaba, relajado. Cuando llegó es que una moda es que, pues, que los manes que canten en los buses, los manes que traen cantando. Entonces sí, yo veía más de un man ahí trabajando, o más de uno que está aquí como él, trabajando, tocando, tocaba, entonces yo le veía que ellos tocaban, entonces me dieron también de coger eso, ellos tocaban con una charrasca y cantaban vallenato, todo vallenato que salía, ellos tocaban, entonces me la arrebato y también a lo mismo. Ahí ellos que me enseñaron a cantar y ellos me empezaron a enseñar. Entonces lo que salía yo empezaba a cantarlo. Cuando salió es que Pedro el Escamoso, una novela, es el pirulino. Entonces todo el mundo decía, vamos a ver los payasos man y a bailar como se hace man. Luego se encontró cuidando carros, una ocupación informal pero en la que consigue algo de dinero para comer. Primero reunía lo suficiente para poder pagar una pieza, pero después de tener a su niña, ella se convirtió en su prioridad, y el poco dinero que consigue, primero es para ella. Ah, sí, hace año y medio tiene una hija, y es que aún estando en la calle, se vale enamorarse. Muchas veces no junta lo suficiente para comer y para dar lo de la niña, así que distrae el hambre con Sacol y se sumerge en una alucinación que parece menos cruel que la calle. Cualquier cosa antes que robar, pues por muy dura que sea la situación, no quiere traicionar los valores que su mamá le enseñó. Con ella golear cosas para uno, y más que todo es para uno tener mala energía. Más que todo eso es tener mala energía, eso es mala energía. A mí mi mamá pequeña me dijo que y se ve todas esas cosas, se ve gente como mata, gente como le roba las cosas, gente como viola, gente como ultra, gente como le quita la vida a las personas. Y si algún día no va a llegar a tener nada por ahí, y si me trae algo a mí robado, yo soy una rueda para mí. Eso es mala energía, no la y yo digo, yo como hablo con los pelados de por acá, no digo quiénes son porque si sabe cómo es, no me gusta, como que los pelados, más uno para que me haga consejo y todo, que no, que bien, yo nunca le pongo nada a nadie, yo le digo, yo tengo un man por ahí, yo hablo con ellos para que yo les den duro y lo podemos coger, nosotros mismos también lo haríamos de acá, saben que eso es mala energía, por una energía, usted lo consigue, uno también lo puede conseguir. Se lo tiene, ya no pague por momentos que duros que puede conseguir esa cámara o algo así o no. Es suyo. Cuide lo de suyo y valore lo de suyo, ¿sí o no? Nunca le quité nada a nadie, nunca le creo lo que tiene. Tenga mucha. Si tenga mucha, pues hasta suerte le deseo y suerte le deseo porque yo sé que todos y todas se morimos y nada nos vamos a llevar sino las malas energías, las malas cosas, lo malo que hicimos, apagar lo bueno y lo malo. No llevamos nada, yo nadie le envío nada, tiene su reloj celular, como
usted lo consigue, también algún día me lo puedo conseguir. Si no lo consigo, yo creo que lo voy a quitar a ustedes, sí. Porque lo voy a quitar, para después ir a venderlo, para ir a asustarme. Decir que ya vienen por mí, hallarme bien, vender esto y tener que hallar a la niña mía, que porque le robé a aquella persona que la roba, se llama la energía para mí. Digo yo, llegar un momento de yo robarle a una persona, ir a venderlo y la persona perseguirme y verme. Y yo llegar de esa plata, darle a la niña mía, llegar a la persona por decir, hey, conozco a mi robo, se le compraste eso a la plata, no te da pena, ¿cómo quedaría uno? Aburrido, humillado, sacado, mirando al man, asustado, no me va a sacar, ya la desconfianza en ese man robo, como me robó, ya que no le senté al man al lado, ya todo el mundo empieza a decir, ya por donde pasan ya con ese miedo, el maluco la orden, entonces si no tengo, más bien no le doy. Como le digo a la niña y ahí le digo a la mujer, tengo un año y medio la niña, así que digo a ella, algún día que digo una pieza me la llevo, si no que es en la casa, ella con mi mamá y que ese ahí mientras está. Porque me la roba, ella me dice a mí, y entonces pone cosas por yo no cojo nada, no le cojo nada a nadie, escucho paz. Es vicioso para Ay, a mí me escucho, me da miedo, que yo hizo cara más de uno, me da miedo. Que uno le roba a otro parcero lo que tiene, lo que se gana, no, más bien uno lo conspiro que le uno hace mejor, sí o no. Pero uno era güey y hace pobreza, donde lo cojan también la pela que le pega, le dan bien duro, ay, quedó sí o no, ay, quedó yo, la rata. Desde que se hizo famoso, le alegra recibir el afecto de las personas que lo saludan, que le piden fotos, que le dan la liguita y le piden que haga su bailecito. Es su momento, sus 15 minutos en los que es apreciada. Una variación bonita, aparte de recibir el desprecio habitual de los ciudadanos de bien, que se creen mejores personas y miran siempre por encima del hombro a los demás. Claro, la mía, bueno, y en ese momento yo siento que como que no tuviera familia, que no tengo el derecho de la culpa. ¿Cómo has tomado entonces vos el hecho de que ahorita te estén saludando mucho? Me imagino que ha sido como impactante el saludo de las personas, los fans. Te alegra. Esa es la moral, pues que estén bien y que me estaba contentando así, pero mal, que ella me llena la cuchara a mis hermanos. ¿No te animarías a ir por allá? Me da miedo. Que no sé si estará en la misma casa, no sé si seguiría de ahí, no sé si está bien o no sé qué le pasaría, no sé. No sé con quién está. No sé nada. Que es que no me animamos a estar con ella. Estar con la mamá, es bueno, no la necesito. Y escucho, pues sí. Espero que ustedes también viciosos y deseen suerte. Cada vez que acuerden por ahí, si están bien con los familia, una oración para el juicioso y que yo pueda progresar, buscarme Todos nos hemos reído mucho con el juicioso, pero vale la pena conocer esta historia de vida, una verdadera lección de cómo alguien con una tragedia a cuestas y con tantas necesidades diarias puede seguir contento, optimista, proyectando alegría en medio de sus tristezas. Tal vez todos deberíamos aprender algo de Fabián, y es que todos deberíamos ser un poco más juiciosos para no ser tan irresponsables en esta vida, y que a pesar de todas las dificultades siempre podamos decir todo bien, todo bonito. Y sí, bien, y la gente que me anima por ahí, la buena, todo ello, pues que responsables y sigamos para arriba porque sigamos y Dios los bendiga, amén.